poquito, esta sesión en particular, quizás tiene un poquito más de valor que el resto, por lo que realmente para mí, ahora sí que puedo decir que esta sesión de la que voy a hablar para mí es lo más importante que hay en el trading y nos hemos dado cuenta sobre todo este mes, muchos de nosotros. Así que nada, al lío. Vamos a empezar. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera sesión de Market Lab Core. Esto va a ser un cursito de aproximadamente, vamos a llamarlo un grupo de sesiones de aproximadamente un mes. Haremos una hora cada día, 2 días a la semana y terminando febrero posiblemente o empezando marzo. Terminaremos con todas las sesiones y vamos a hablar sobre trading. Hoy vamos a hablar en particular de lo que es psicología en el trading y concretando aún más, vamos a hablar de cómo funcionan las emociones en el cuerpo humano y cómo podemos extrapolarlas al trading y poder manejarlas correctamente, ¿vale? Dentro de lo que sería esta sesión entera, voy a hablar un poco de una introducción hablando de que ese trader frío que no tiene emociones no existe. Muchas veces incluso, aquí me retracto a mí mismo, ¿vale? Me voy a retractar a mí mismo con lo que he hablado años anteriores porque yo he trabajado de esa manera, pero es cierto que me doy cuenta a lo largo del tiempo que el trader que no tiene emociones no existe. Vamos a intentar atacar los dos campos del trader analítico y el trader emocional y vamos a ver cómo podemos manejarlos, ¿no? Vamos a hablar también de las emociones más comunes al operar. Hay ciertas emociones que son muy comunes cuando operamos y más o menos hemos estado detallándolas junto con Adrián Gutiérrez para, para tenerlas aquí y saber más o menos cuáles son, sobre todo aprender a negociar con ellas y a identificarlas, ¿no? Y etiquetarlas a tiempo, que es lo que nos interesa. Vamos a hablar de los apegos dominantes, que son más o menos como el pegamento que mantiene la emoción atascada a la persona y hace que en principio no pueda avanzar. Vamos a también a intentar darles un poquito de cuerpo para saber identificar esos apegos y cómo después hacer una serie de hábitos y de, que no quiero llamarlos rituales, pero hábitos y rituales de regulación emocional en el trading para que podamos aprender a no evitar, porque no se pueden evitar las emociones, ahora hablaremos de ello, sino poder conceptualizarlas, estructurar alrededor de ellas y atravesarlas correctamente sin que su impacto sea demasiado negativo, sobre todo en nuestro trading, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? La primera parte, como hemos dicho, es esta que dice que el trader frío no existe. ¿Vale? La idea central sería como que el trading es un entorno emocional por diseño, es decir, todo lo que vemos, tanto los numeritos como están colocados, los colorcillos, cómo están colocados, cómo se mueve, etcétera, etcétera, es un sistema diseñado para generarnos emociones, ¿vale? Emociones que nosotros ni conocemos a priori, habrá gente que sí las conozca y que haya trabajado esto, ni sabe controlar, no sabe gestionarlas porque tienden a evitarlas, ¿no? Entonces vamos a ir a la parte esta en la que se habla mucho y me incluía antes de que el trader tiene que parecerse lo máximo posible a un robot y no tener ningún tipo de emoción, intentar evitarla por completo, pero no es completamente cierto esto, ¿vale? Básicamente el trader sin emociones no existe porque el trader es una persona, a no ser que utilices trading algorítmico y no estamos en el sitio para hablar de eso, pero en el trading hay algo que se llama incertidumbre, más dinero, más ego, y esto básicamente, si sumamos estas tres cosas, es activación emocional inevitable, ¿vale? El cerebro está diseñado para sobrevivir y no para pensar en probabilidades, y aquí es donde viene la parte que nos interesa, ¿no? El mensaje clave de todo esto sería que las emociones no son el enemigo. El enemigo realmente es operar sin estructura, tanto sin estructura para con el gráfico como sin estructura para nuestras emociones. Vamos a tratar todas estas sesiones y posiblemente a partir de ahora y en el resto de mi vida, hasta que descubra algo que haga que pueda optimizar mucho más mi trading, hablaremos de las emociones como el eje central de la psicología en el trading, que para mí es aproximadamente un 90-95% de la capacidad de éxito que puede tener una persona o no en el trading, ¿vale? Vamos al lío. Emociones comunes al operar. Hay varias emociones que podemos identificar y normalmente no las identificamos porque no nos damos cuenta, intentamos evitarlas o nos dejamos sobrepasar por ellas. Y son estas, ¿no? Básicamente el miedo como concepto general, ¿vale? No solo el miedo a perder dinero, ahora hablaremos de eso. La avaricia o la euforia, que son emociones
e impulsos emocionales, también hablaremos de ello ahora, de cómo funcionan, la frustración y la ira, que son pues los disparadores más comunes, creo yo, tanto el miedo como la frustración son los más comunes, básicamente porque todo el mundo se estampa y no llegan hasta el punto de la avaricia o la ira o la euforia, pero sí que es verdad que hay muchos momentos, incluso en pérdidas, en las que la avaricia o la euforia aparece, haciéndonos parecer todavía más estúpidos, sin ánimo de ofender a nadie, ¿vale? Y el sesgo de esperanza. Bien, vamos a intentar profundizar rápidamente en ellos porque no vamos a tener un montón de tiempo para esto. Y vamos a aprender básicamente qué es lo que hacen, ¿no? El miedo, básicamente, estamos intentando hablar de lo que sería, en base a las emociones, sabemos que el ser humano está diseñado para sobrevivir, como hemos dicho antes, y este instinto de supervivencia básicamente nos lleva hacia dos opciones, ¿vale? El miedo o el combate. Cuando, por ejemplo, viene un león hacia ti, vamos a decir, o un perro muy grande, hay personas que corren y hay personas que plantan cara. Después hay personas entre medio que se quedan ahí plantadas y no hacen nada, ¿no? Pero el instinto de supervivencia tira o por el instinto del miedo, de sobrevivir a toda costa, o por el instinto de combate, ¿vale? Aquí nosotros lo que tenemos miedo es a perder dinero. Solemos hablar del FOMO y solemos hablar de otras condiciones del miedo, pero también aquí a lo que tenemos, y esto es muy importante porque vamos a hablarlo durante mucho tiempo, a lo que tenemos miedo realmente es a equivocarnos o a arrepentirnos, ¿vale? Sobre todo hay mucha gente que lo que hace es arrepentirse después de comerse un stop o después de comerse una cascada de stops, de 7 stops en un día, ¿vale? El efecto que suele causar todas estas cosas es cerrar pronto, no ejecutar el plan correctamente, aumentar el riesgo, ¿vale? Eso suele suceder. Esto quizás no es lo más fácil de identificar, pero una forma de identificarla sería básicamente en las manos, ¿no? El disparador que tiene más común el miedo, sobre todo en torno a esto del trading, el miedo a perder dinero, sucede en las manos. Cuando estamos operando y estamos mirando el PNL, por ejemplo, y vemos que el PNL se pone rojo, deberíamos estar sobre todo más atentos a las manos, aunque hay más disparadores somáticos aparte de este, es el más común, ¿vale? Deberíamos intentar identificar si nos ponemos un poco más inquietos, nos mordemos las uñas, tocamos el móvil, pillamos algún objeto antiestrés o lo que sea. Eso es un momento para detectar que esa emoción está apareciendo, ¿vale? El segundo sería la avaricia o la euforia. Esto aparece siempre después de rachas buenas y da una especie, yo creo que todos los que estamos aquí lo hemos vivido, da una especie de sensación de control absoluto, invencibilidad y de ser un maldito rinoceronte y poder comernos el mundo todos juntitos, ¿no? Esto lo que provoca es pues sobreoperar, empezar a meter reentradas, empezar a meter incluso reentradas sobre la reentrada, entradas en lugares donde no tienen prácticamente sentido, retrocesos más cortos, empezamos a saltarnos un poco el sistema y aumentamos el riesgo también. Este quizás es el más complicado de detectar de forma somática, pero tendría que ver con el pecho. Sobre todo notaríamos en el pecho pues esa sensación de que podemos pillar más aire, de que estamos como aliviados entre comillas, pero a la vez estamos tensos, ¿no? Complicada de revisar, pero siempre tenemos que revisarla. Aprender a controlar sobre todo esta condición nos lleva a que cuando ganemos pasta no perdamos el doble. Eso es lo más importante. La frustración y la ira, que como hemos dicho es de las más comunes, esta sucede tras pérdidas o stops seguidos. Nos comemos un par de liquidaciones, nos comemos un par de stops, una inversión que pensábamos que iba a salir bien, no sale bien, y nos lleva a la parte de que tenemos el ego herido y nos da necesidad de recuperar el control. Esto nos lleva a algo que todos conocemos mucho, que es el revenge trading. Hay gente por aquí además con la que he hablado que lo conoce muy pero que muy bien el revenge trading. Me como 2 stops y ahora lo que hago es meterle el doble, o entro aquí justo después de comerme el stop y no intento revisar de nuevo el sesgo a ver si debería darle la vuelta a la operación y nos volvemos completamente locos. La frustración y la ira sí que viene a través del estómago sobre todo y esta sensación la tenemos muy clara en la mente seguramente. Prácticamente todos los que estemos viendo este vídeo estemos aquí en directo ahora mismo en la caja, ¿no? Ese ardor en el estómago que nos dan ganas de estampar la pantalla contra la pared, ¿no? Y después la esperanza, ¿no? La esperanza es la que quizás es más complicada porque realmente se puede resolver muy fácil con el sistema,
pero para resolverlo no podemos estar mirando la pantalla. Esto es a lo que nos lleva, es al kit de la cuestión de esta sesión, que es que nos hace mantener pérdidas abiertas, pero sobre todo lo que nos lleva a mantener esas pérdidas abiertas, mover los stops, etcétera, etcétera, es a no aceptar nuestros errores, ¿vale? No nos gusta em, asumir que hemos cometido un error en un análisis o que hemos analizado mal o que incluso no hemos respetado nuestro sistema, ¿no? Esto nos lleva a dejar correr pérdidas y sobre todo a cortar ganancias. Aquí es donde aparece en la esperanza el miedo oculto, ¿no? Dejamos correr las pérdidas e incluso quitamos los stops pensando que se va a dar la vuelta o algo así y cerramos muy pero que muy rápido. En un 0,2% ya cerramos y decimos, ah, nos quedamos a gusto, ¿no? Aquí entra muy en juego la dopamina. En esa esperanza entra el juego de esa pequeña adicción, ¿no? Y de cómo funciona el sistema para controlarnos, porque nos gusta ver profit, sea cual sea, pero no nos gusta ver pérdida, sea cual sea, y lo que hacemos es todo lo contrario. No dejamos correr el profit, pero sí dejamos correr la pérdida, ¿no? Estas emociones son quizás las más comunes, pero seguramente hay alguna más. Podríamos hablar de alguna más, podríamos profundizar en esto. Pero yo creo que teniendo claro cómo podemos identificar estas emociones, podríamos hacer mucho, sobre todo para controlarlas después. Vamos a ver por qué nos pasa esto, ¿no? Y vamos a hablar de los apegos dominantes respecto de esas emociones y de esos impulsos emocionales, ¿no? Hay varias. Una de ellas es la aversión a la pérdida. La aversión a la pérdida sería algo así como que perder me duele más de lo que me satisface ganar esa misma cantidad. Perder 100 pavos me duele más que ganar 100 pavos, ¿vale? Preferimos en realidad evitar el dolor a maximizar el beneficio. Volvemos a lo mismo, ¿eh? Nuestro cuerpo y bueno, nuestro sistema general está diseñado para sobrevivir y no está diseñado para un entorno lógico estadístico. ¿Vale? Ya empiezo a profundizar un poco a dónde quiero llegar. Al estar diseñado para sobrevivir, cuando nos comemos un stop, tendemos a llevarlo al sesgo de resultado, que es la segunda parte, y juzgamos una decisión por su resultado, no por si era correcta o no. Hay muchas veces que hablamos de que, pues mira, me comí el stop, justo se dio la vuelta y llegó a TP. O no llegó a la entrada por unos pips y se fue a TP. Y hay mucha gente que dice, lo importante es que la dirección era correcta. Aquí es cuando definimos cuando el trader amateur es un trader emocional o no. Sobre todo el trader amateur, porque el trader profesional tiende a evitar este tipo de comentarios. Pero hay un comentario cuando tú dices eso que es algo así como, ya, pero no has ganado pasta, ¿no? Aquí es donde entra el sesgo de resultado y es muy importante, ¿no? Deberíamos operar en sistema. Vamos a seguir profundizando en este concepto hasta que lleguemos al final. Deberíamos operar en sistema y estamos constantemente dándonos el sesgo de resultado. Nos hemos comido un stop o dos en el día o 7 en la semana porque tenemos una mala racha y ya damos por hecho que está todo mal porque salió mal. Pero si nuestros análisis y nuestro sistema está funcionando correctamente, es decir, lo estamos operando correctamente, no debería haber ningún problema. Y aparece justo esa idea de que un buen trade no es igual a un trade ganador. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta porque vivimos dentro del gráfico en un entorno lógico estadístico, ¿vale? No podemos controlar esa parte. Aquí es donde viene la ilusión de control. Creer que podemos controlar resultados individuales nos lleva a confundir los análisis que hacemos con certeza. No sé si habéis visto muchas veces, nosotros lo hemos vivido mucho, del típico trader novato este que se dedica a hacer streams y tal, que pone una línea de tendencia y te dice el precio va a subir, le atraviesa la línea de tendencia, le da el stop y él mueve la línea de tendencia por debajo y dice, no, pero es que aquí sí, ¿no? Y él tiene la certeza de que va a continuar así. Y no deja de comerse stops moviendo la línea y cambiando su análisis constantemente, porque él cree que el análisis es una certeza, ¿no? Y además cualquier análisis. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es llevarnos a la idea de que el control del proceso no es igual al control del resultado, porque una vez más estamos en un entorno lógico estadístico y nuestro cuerpo está diseñado para sobrevivir. Cuando nosotros le ponemos una línea en el gráfico, pues nos hace sentir ligeramente más aliviados y pensamos que ya tenemos razón y que lo vamos a conseguir. Ahí es donde entra
hay casos que han sucedido en la caja de personas que hacen un backtest de 12 operaciones, se aburren y piensan que ya tienen el control, se ponen a operar, pierden pasta, vuelven, hacen un backtest de 15 operaciones y ya piensan que tienen el control, pierden pasta, vuelven y hacen un backtest de 20, ¿no? El control del proceso no es lo mismo que el control del resultado, ¿vale? Nosotros podemos controlar los procesos y en cierta medida podemos controlar la estadística del resultado. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y lo aclaremos porque vamos a hablar de esto durante todas las sesiones y es lo verdaderamente importante de cómo estructuramos, sobre todo nuestro trading, para poder ganar pasta, controlando el proceso y después utilizando la esperanza matemática como dato relevante para conseguir resultados, no controlarlos, ¿vale? Ahora, después de todo esto, ¿cómo nosotros realizaríamos una regulación emocional dentro del trading? Mm, El principio base de esto es que las emociones no se controlan, ¿vale? Como he dicho antes, las emociones se estructuran, después de identificarlas, les das una estructura y las intentas confrontar sin que el impacto sea muy grande. Por ejemplo, yo me como 3 stop loss y ya noto ardor en el estómago, ya me empiezo a enfadar. Yo lo que tengo que hacer rápidamente es decir, esta emoción es ira o es frustración porque me estoy comiendo muchos stop loss y sé que si me quedo sentado viendo el gráfico voy a empezar a realizar estupideces como las que hago normalmente cuando estoy en esta cuestión y creo que es el momento de parar, estructurar esa emoción y atravesarla. ¿Cómo? Respiraciones 4-6, caminando, una ducha fría, yendo a gritarle a una almohada, un kiki con la esposa o con la querida, con lo que ustedes quieran, o con el esposo, no con el querido. Pero lo que hacemos es darle la estructura para poder atravesarla correctamente es decir, con el impacto menor posible, ¿no? Em, ¿Cuáles serían las reglas previas que nosotros deberíamos poner a esto? Que deberíamos poner reglas previas. En el caso de lo que sería nuestro trading, nosotros deberíamos tener una entrada, una salida, y lo digo en mayúsculas, una salida y un riesgo definidos en frío. ¿Vale? Y en caliente no se decide, solo se ejecuta. Hemos hablado durante muchos años de que los traders, en general las personas, ¿no? Somos como una especie de esquizofrénico con doble personalidad. Pero el trader en particular tiene esa doble personalidad muy definida, ¿no? Está el trader analítico, que es el que está fuera del mercado y está analizando, y el trader emocional, que es el que está sentado viendo el PNL como un gilipollas, ¿vale? Mm, Aquí lo que tenemos que hacer es aprender a definir sobre todo cuál es el que no está emocional. Esto es muy sencillo, el que no está emocional es el que está analizando siempre y cuando haya realizado un análisis previo de la estructura que está utilizando y que su esperanza matemática sea correcta y positiva, ¿no? Pero sabemos perfectamente que el que no es emocional es el que ha analizado antes. Así que lo que tenemos que intentar hacer para estructurarlo es identificar cuando el trader emocional está intentando no hacerle caso al trader analítico y sacar una tercera personalidad, que sería ahora el trader elevado, vamos a llamarlo así, o la persona elevada sobre esos dos traders, y decir, no, 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 ahora tenemos que desechar de este desdoblamiento al tarao que está mirando el PNL y tenemos que hacer caso al que analizaba, ¿no? Em, Aparte de eso, la gestión del riesgo. Esto no es solo un tema, estamos hablando de las emociones, ¿no? Así que no es solo un tema dinerario, no es un tema económico, monetario, financiero. Estamos hablando también de un tema emocional. La gestión del riesgo tiene que ser emocionalmente asumible. Y esto es algo de lo que no hablamos porque nosotros solemos estructurarlo de una manera muy cuadriculada. Pues entras con el 1% y te metes ahí con el 1% y a tomar por culo, ¿no? A lo mejor, solo a lo mejor, a ti el 1% te provoca frustración o te da avaricia mucho más rápido o te hace sentir miedo cuando metes tu 1%. A lo mejor no deberías operar con el 1%. ¿Cómo detectamos esto? Básicamente metemos un porcentaje que sea controlado, pues vamos a operar con el 1%. Y metes una operación y ves que estás cagado del miedo y no puedes dejar de mirar el gráfico, bueno, pues vamos a probar con el 0,5. Tienes que buscar una manera en la que tu riesgo sea lo suficientemente pequeño, sí, pequeño, para que no te duela, ¿vale? Hay una frase ancla que se habla mucho y que no se ejecuta normalmente, y es que solo invierte lo que estés dispuesto a perder y ahora le vamos a añadir sin que te duela el estómago.
¿vale? O sin que te den ganas de vomitar, o sin que quieras darle de hostias a la pantalla o meter un 5% después. Em, ¿Y cuáles serían los hábitos y rituales que podríamos utilizar, por ejemplo, ¿no? Para este tipo de cosas? Yo voy a poner algunos. Lo ideal sería que durante esta semana vosotros intentarais identificar, lo podemos intentar identificar todos juntos aquí en Exia, nos metemos por las tardes y tal, y, y podríamos hablar, ¿no? Lo ideal, una checklist antes de entrar. Maki utiliza esto muy bien, ¿vale? Maki utiliza el tema de la checklist muy pero que muy bien. Em, Tenemos retroceso, tenemos test, tenemos imbalance, tenemos BPR, tenemos X. Tiene que haber dentro de nuestra checklist unos parámetros previos que condicionen al mercado para que se pueda mover en la dirección estadística que nosotros hemos estudiado y un disparador. Nuestro caso, ¿el volumen disminuye mientras el precio va bajando o subiendo? Sí. ¿Realiza roturas? Sí. ¿Tenemos punto de máximo volumen estable en una zona de retroceso que sea estable? Sí. Ya tenemos la rotura, que es nuestro disparador, ponemos nuestra operación. Ese sería nuestro checklist, por ejemplo. Si no tienes un checklist, ahora mismo piensa para ti. Tú tienes un checklist que revises constantemente cada vez que vas a meter una operación. Si no lo tienes, querido mío, eres un trader emocional y tienes que empezar a cambiarlo, ¿vale? El sistema es claro, sobre todo con eso. Y hay una cuestión que no hacemos mucho, y es lo que hemos hablado ahora para poder controlar a ese trader esquizofrénico vuelto loco cuando está mirando los gráficos, que es no mirar el PNL durante la operación. Es decir, yo pongo la operación y la frase que yo utilizo es que le den por culo, ¿vale? Stop OTP, y me configuro mis TPs o me configuro lo que sea. Si quiero meter el 1 a 2 del 50%, ¿cómo hago yo? Pues le meto el 1 a 2 del 50%, el resto a la salida que tenga que salirse y me piro, ¿vale? Y revisar en diferido, que es prácticamente lo mismo, es decir, no revisar en caliente. Yo no puedo estar revisando las operaciones y hacer una bitácora cuando estoy completamente en caliente, porque no pienso con lógica. Las emociones son algo automático del cuerpo que nos hacen levantar el instinto de supervivencia. Nos llevan fuera de la realidad y nos hacen intentar pues huir o luchar, como hemos dicho antes, pero no nos dejan pensar con lógica. Esto podríamos poner un ejemplo, hemos hablado de este ejemplo mucho con Adrián, que decía, conozco a personas, es un ejemplo extrapolable, conozco a personas que dicen que, por ejemplo, jamás permitirían que su mujer le fuera infiel. Pero de repente se enteran de que su mujer le fue infiel y cuando llegan a terapia dicen, bueno, pero podemos intentar buscar una solución, ¿vale? Ahora mismo está emocional ese hombre, está pensando en caliente y no piensa con lógica, pero si él sigue su sistema, esa persona le ha sido infiel y no puede estar con ella. Pasa exactamente lo mismo aquí, ¿vale? Mm, si nosotros entramos mientras el precio está cayendo o lo que sea y tenemos un largo, pues seguramente o movamos el stop o hagamos gilipolleces o metamos un corto en medio, yo qué sé. Podemos hacer muchas tonterías, pero no se revisa en caliente, ¿vale? Y no se mira el PNL durante la operación. Estas son prácticas que además recomiendo encarecidamente hacer porque a mí me vienen genial. Eh, y poquito más, ya llevamos 24 minutos. Quiero terminar con una frasecilla, es una frasecilla además que define sobre todo lo que yo llevo haciendo en trading durante el último año y lo que hago en general durante los últimos 2 meses, pero quiero que se utilice sobre todo en el trading mucho, ¿vale? Y es una frase interesante. Dice, el trader no compite contra el mercado, compite contra su propia necesidad de control y contra su propia necesidad de tener razón, ¿vale? Quiero que lo tengáis en cuenta porque volvemos a lo mismo. Tenemos ese sesgo de esperanza unido con la otra serie de emociones e impulsos emocionales que nos llevan, en esencia, a querer tener razón para sentirnos más seguros. El trading no es un entorno seguro, es un entorno en el que puede irte bien o puede irte mal, y tú lo que tienes que hacer es analizar y estructurar para controlar lo que puedes controlar. Y ahora vamos a orientarlo donde debe. No podemos controlar el gráfico se mueve y ya. Podemos controlar nuestro sistema y nuestras emociones, ¿vale?
Así que, dicho esto, vamos a finalizar por ahora la primera de las sesiones de este Market Lab Core. Voy a ir cerrando el vídeo, gracias a todos los que están mirando YouTube, y nos vamos directamente a la ronda de preguntas o dudas o aclaraciones que tengamos que hacer. Muchas gracias a los de YouTube. Un besito. Chao, chao.